Los avances de la IA son impresionantes. De verdad, no dejan de sorprenderme cada día. Cada día estoy viendo nuevas y nuevas aplicaciones sobre inteligencia artificial, sobre un montón de tópicos. Es que es alucinante, es revolucionario. Y hoy te traigo una nueva aplicación, una nueva herramienta. En este caso es de Facebook, de Meta, y no hace falta descargar ni nada para utilizarlo. O sea que es muy simple, muy cómodo y va sobre generar música en tu ordenador, en tu teléfono móvil, sin tener que descargar absolutamente nada. Y vas a ver cómo se puede realizar esto de una manera muy sencilla y la calidad de los audios que genera. Así que bien, antes de nada, vamos a hacer una introducción. Como ves, estoy en el apartado de Hugging Face de Facebook, de Meta, y aquí tenemos diferentes espacios. Voy a ir atrás al Hugging Face oficial de Facebook. Como vemos aquí, es el nombre de la compañía, Meta AI, es Facebook. Tiene 258 miembros, está verificado. Tenemos aquí su GitHub y su página web y tiene 19 espacios. Estos espacios son sitios donde podemos entrar, por esto se llama espacio, y aquí podemos hacer diferentes cosas. Pero claro, hay un espacio que destaca ante todos en la página de Facebook y es el de Music Gen, que nos permite, como dice su nombre, generar música. Tenemos otros, pero fíjate aquí en el número de los corazones, que esto lo clica la gente como si fuera el like de YouTube. Pues si a ti te gusta un espacio, le das al corazón. Tiene 2.36K, es decir, 2.360 corazones. Sin embargo, los otros pues tienen 56, 29, 43, 110 y estos ni tan siquiera han sido actualizados porque no funcionan. Tenemos aquí runtime error. De hecho, si entramos a uno cualquiera con runtime error, pues veremos que no podemos ni ejecutarlo y nos sale el error. En este caso es el error 404 y en este otro pues también el mismo. Así que nos vamos a ir al que nos interesa, al de Music Gen. Ahí arriba ves el enlace al espacio, es decir, huggingface.co espacios Facebook Music Gen, y este espacio nos permite generar música. Tenemos diferentes opciones. Aquí, la primera, para describir la música. Esto se puede hacer siempre en cualquier idioma, porque supuestamente están entrenados con diferentes idiomas. A mí siempre me gusta hacerlo en inglés, porque sé 100% que en inglés está entrenado, porque la página web aquí pues lo vemos que está completamente en inglés, ¿vale? Así que en inglés siempre funciona, pero también se puede escribir en castellano. Luego nos dice la condición de una melodía opcional, si es con un archivo con micro, ya que nosotros podríamos pasarle un archivo tanto como si fuera pues, un archivo normal, como si fuera una grabación nuestra, es decir, nos podríamos grabar cantando, por ejemplo, y decirle que con esta canción que hemos tarareado, cantado, etcétera, o con esta canción que le hemos subido, pues que haga algo. Es decir, por ejemplo, le puedes decir, sácame un fragmento de la canción y transfórmamelo para que tenga este otro estilo. Pues también se podría hacer, ¿vale? Y aquí veremos la música generada. Vamos a hacer ahora unas pruebas. Bien, así que lo que voy a hacer va a ser clicar al primero, que lo tenemos aquí, y nos dice una canción pop de los años 80 con baterías fuertes y sintonía. Es un archivo de Bach, vamos a escucharlo. Como vemos, muy del estilo de Bach. A mí este estilo de música me gusta bastante y ahora queremos que nos haga con esta sinfonía de Bach, pues esto, un audio corto de los años 80 que sea del estilo musical pop. Así que vamos a darle a generar y vamos a ver lo que nos genera. La canción, como os he comentado, saldrá aquí, el audio. Aquí tenemos el tiempo aproximado que va a tardar. En este caso nos dice aproximadamente 2 minutos, serían 2 minutos y medio, ya que son 155 segundos, pero habitualmente suele completarlo mucho antes, así que no vamos a tener que esperar tanto. Aquí es el tiempo que está transcurriendo en este momento. Ya han sido 24 segundos y esto continúa. Pero bueno, no vamos a tener que esperar tanto. Bien, pues ya lo tenemos. Ha tardado al final unos 40 segundos, no ha tardado tanto. Vamos a verlo. En este caso ha sido un audio de 15 segundos, es lo que suele crear aproximadamente. Así que vamos a verlo.
Bien, curioso, curioso. Hemos visto que ha cogido el archivo de Bach y ha hecho una canción del estilo pop de los años 80 con las baterías que se escuchaban que estaban sonando. La verdad es que bastante interesante. Interesante. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos aquí una canción que es... bueno, lo primero, vamos a escuchar el archivo. Vale, tenemos esta canción base de 10 segundos y ahora lo que queremos es una canción country alegre con guitarras acústicas. Vamos a darle a generar y vamos a ver qué audio de 15 segundos alrededor nos genera. Bien, pues ya lo tenemos, vamos a escucharlo, otros 15 segundos. Bien, pues aquí ya me habéis visto siguiendo el ritmo a esta alegre canción, country, sí, sí. No ha estado mal, no ha estado mal. La verdad es que la haya sacado de este archivo y lo haya hecho bastante bien, diría yo, en mi opinión. Oye, pues no le podemos decir que está mal, ¿eh? O sea, está bastante bien. Está bastante bien y que lo haga en tan rápido tiempo. La verdad es que es para darle un aplauso. Pero bueno, vamos a seguir continuando. Vamos a ver esta cuarta opción, ¿vale? Porque también utiliza un archivo. Es el mismo de antes, el de Bach, pero en este caso queremos una canción del estilo EDM, Electronic Dance Music. A mí este estilo me gusta mucho. Dice que sea alegre y light. Y también queremos que tenga baterías, pads y de emociones fuertes. También le decimos los BPMs, 130. Así que vamos a probarlo. Generate. Vale, pues ya lo tenemos. Como vemos aquí son otros 15 segundos y vamos a ver qué es lo que ha generado. Wow, esto la verdad es que especialmente me ha gustado. Tengo que decir que el EDM es mi género musical favorito. Dentro del EDM específicamente me gusta mucho el género house, es un subgénero del EDM. Y la verdad es que esto suena bastante EDM y me ha gustado bastante. Así que muy bien por Music Gen, la verdad. Y bueno, vamos a continuar viendo más ejemplos y también vamos a hacer alguna prueba particular. Aquí tenemos el cuarto ejemplo. Vamos a ver este cuarto ejemplo, pero no tenemos archivo. No tenemos archivo ni tampoco hemos utilizado el micrófono. No le voy a cantar ni tararear nada. Eso no tenemos por qué hacerlo. Obviamente le decimos Lo-Fi, Slow BPM, que sea electro, ¿vale? Del estilo electro, que sea chill, es decir, tranquilo, y con Organic Samples. Así que vamos a ver qué es lo que nos genera con esto. Vamos a ver, tengo intriga. Vamos a darle a Generate. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a ver este trozo de música que ha generado, cómo suena. Pues ya lo ves, la verdad es que suena bastante bien, diría yo, a un estilo muy chill, muy electro, muy lo-fi, tranquilo, y la verdad es que es interesante ver estas piezas musicales que genera la IA. Y ahora es nuestro turno, ya vamos a dejarnos de ejemplos y vamos a ver si le ponemos cosas específicas, cómo se comporta. Le voy a subir algunos archivos de algunas canciones que tengo de artistas que me gustan a mí. Así que le voy a dar, y aquí tenía preparadas 3 canciones. Avicii, que es mi artista favorito, creo que es legendario, de hecho lo han llegado a comparar con Bach, con Beethoven. Muchos dicen que tenía su mismo talento, una pena que esté muerto también, porque murió muy joven y tenía un gran talento. Luego tengo una canción de Axwell Ingrosso, otro grupo legendario, son de Swedish House Mafia. Supongo que alguno de vosotros lo conoceréis, es un grupo también sueco, súper conocido. Y luego Caigo se ha proclamado él mismo como el mayor fan de Avicii y además es el creador, entre comillas, del subgénero Tropical House. Es decir, House es un subgénero del género musical EDM, que hemos visto antes, y Caigo inventó el subgénero Tropical House. Muy curioso. Vamos a ir con Wake Me Up de Avicii. Estás seguro que la conoces, no tengo dudas. Y le voy a decir Create
a cool house audio. Es decir, que cree un audio del estilo musical house chulo. Va a tomar este archivo como ejemplo y vamos a ver qué es lo que nos genera con la base de Wake Me Up de Avicii. Tengo aquí bastante curiosidad de ver lo que hace, así que vamos a verlo. Bien, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver qué ha generado. La verdad es que bastante guay, un estilo muy bien, muy cool, muy guay, diría. Me ha gustado, me ha gustado. Vamos a seguir probando. Vamos a pasarle ahora el de Axwell Ingrosso, Sun is Shining. Y le voy a decir algo curioso, como create a shining piece of music. Una pieza musical brillante, es decir, que sea como alegre, ya que el título también se llama Sun is Shining, ¿no? Así que vamos a generarla y vamos a ver qué nos genera en esta ocasión. Bien, pues ya está aquí. Vamos a ver esta canción. Wow, qué curioso esto, qué curioso. O sea, vemos que aquí en la parte, no ha llegado a la mitad, pero al principio era como que estaba subiendo el tono, pim, 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 como si estuviera iluminando la canción, ¿no? Entonces he interpretado esto, lo de Shining, como de esa manera, hacer como que, bueno, un estilo progressive house, o al menos progressive, donde la canción ha ido subiendo poco a poco el tono y la alegría, ¿no? La iluminación de la canción. Muy guay, la verdad, muy guay, me ha gustado. Última prueba con la de Caigo. Vale, vamos a decirle create a piece of tropical house audio. Es decir, que nos haga un audio de house tropical con esta base de Caigo, que Caigo es el rey del tropical house. Y no voy a poner aquí, no le voy a dar al play a esta canción de Caigo porque si no me salta el copyright, no puedo. Pero sí que voy a darle a Generate porque estas canciones generadas por IA no tienen copyright. Es más, yo soy el propio creador de esta canción y de este audio. Podría utilizarlo en cualquier vídeo como este vídeo de YouTube o una película si quisiera. Y nadie me podría decir nada porque quien la genera, porque quien genera estos audios es el creador de ellos. Y los derechos siempre le pertenecen. Así que también os comento esto para que lo sepáis, es curioso. Y nada, vamos a ver esto si acaba y nos da la canción ya. Vale, pues ya lo tenemos y vemos que hay una gran diferencia musical, al menos entre el inicio y el final. Así que vamos a ver cómo suena esto. Tengo curiosidad. Bueno, la verdad es que tengo que decir que es un Tropical House muy, muy raro. No me acaba de convencer esto, no creo yo que sea un Tropical House representativo como tal. Y entiendo que no ha tenido ningún entrenamiento que le hayan dicho los creadores o que tengan la base de datos. Oye, esta canción con la que estás entrenado tiene Tropical House. Entonces, si eso no se le dice, pues no sabe que es el Tropical House, ¿no? Y ha interpretado algo a su manera. Diría yo. Pero bueno, curioso este audio que ha generado. Vamos a terminar con un par de pruebas sin audios ni nada y le vamos a decir create a pop song using some drums, make it progressive. ¿Vale? Que sería, haz una canción pop utilizando algunas baterías y hazlo progresivo. Vamos a ver esto qué tal. No le he puesto ni archivo ni micrófono, no he grabado nada. Así que vamos a ver qué es lo que hace con esta descripción. Bien, ya está por aquí. Vamos a ver esta generación. Bueno, oye, para ser una canción pop progressive, como le he dicho yo, para que vaya incrementando
pues, bueno, podríamos decir que está aprobado, al menos, yo creo que aprobado. No está mal. Vamos a hacer una última prueba. La definitiva. Vamos con la prueba definitiva. Create an Avicii Stylish Song. Una canción del estilo de Avicii. Mi artista favorito. Vamos a ver qué es lo que hace. Con esto cerramos el vídeo. Pero oye, no te pierdas este último track porque tiene que estar bastante guay. Vamos a ver. Como curiosidad, al ser IAs generativas, si tú entras a esta página web y le pones Create an Avicii Stylish Song, te creará un audio diferente al mío. Para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Entonces, podéis poner los mismos inputs que he probado yo en este vídeo, saldrán audios completamente diferentes. Esto mola mucho porque podemos aquí tener creatividad infinita, porque al final tendremos diferentes outputs, diferentes resultados cada uno de nosotros, lo que nos proporciona una diversidad de audios inmensa. ¿Tenemos ya la canción generada? Vamos a ver, vamos a ver. Wow, la verdad es que tengo que decir que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. De hecho, esta parte final, así de este estilo, incluso con este sonido de pam que hace continuo, lo hace mucho, o se hace mucho en las canciones de Avicii. Avicii lo hacía un montón. Y luego también el estilo inicial me ha parecido bastante bien, siempre teniendo en cuenta que es una máquina y no es un artista real, ¿vale? Pero para ser una máquina, la verdad es que lo hace muy, pero que muy bien. Así que nada, yo creo que con esto finalizamos el vídeo. Espero que esta página web te haya parecido curiosa, útil, que la utilices y que me comentes, si quieres, en los comentarios cuáles han sido tus inputs y los outputs, si te han gustado o no, y cuál es tu estilo musical favorito. Así que, si te ha gustado esto y te ha parecido útil, deja un like, como siempre. Eso ya sabes que me ayuda muchísimo, hace este vídeo más popular. Y si no estás suscrito y si quieres suscribirte, pues oye, le das a la campanita, te suscribes y no te pierdes los próximos vídeos. Que vamos a tratar temas que te van a dejar sin palabras. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.